Oyentes de Noticias Colombia, el próximo domingo se cumplen 2 años, Lorena, ya de esta pandemia. 2 años han pasado desde el primer caso confirmado aquí en el país, cómo nos cambió la vida y todo lo que ha sucedido en este tiempo. Para muchos, creo que más largo de lo que esperábamos, pero ahora pareciera con la esperanza de tener ahí ya la luz al final del túnel, pareciera. Sí, bueno, nuevas costumbres también que nos quedarán después de la pandemia, algunas, por ejemplo, lavado de manos, ojalá que se nos queden también, ya nos lo han dicho en muchas ocasiones y otras también. Bueno, vamos a ver qué sucede también una vez que podamos tener un poco más controlada la pandemia en el país y en el mundo. Sí, que pareciera vamos hacia esa línea. Nos acompaña don Daniel Salas, el ministro de Salud, en este balance al cumplirse los 2 años. Señor ministro, bienvenido a Noticias Colombia y gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirme en ese espacio a la población. Para comenzar, doctor Salas, ¿en qué momento estamos de la pandemia? Pareciera que ya con la mayor apertura que tenemos a partir de este mes en actividades y ya el próximo lunes se termina la restricción vehicular nocturna, nos queda la sensación de que estamos entrando en un muy buen momento, el mejor quizá de los últimos 2 años, con una mayor apertura, pero ¿en qué situación está el país en este momento? Sí, estamos en un momento en donde nunca hemos estado antes en el sentido de que la inmunización o ¿verdad? La inmunidad que tenemos es la más alta, ¿verdad? De todos los tiempos pandémicos porque los porcentajes de vacunación son bastante altos también. Y también, pues, esta ola por Omicron ha representado un 26% hasta el momento, o un poco más tal vez, de todos los casos de toda la pandemia, y eso también ha hecho que haya quedado mucha gente con una inmunidad natural, ¿verdad? Combinada en algunos casos con la vacunación, en algunos casos, pues, por per se, ¿verdad? Entonces, eso nos pone en una situación, yo diría que favorable. No se ha documentado el surgimiento de nuevas variantes de preocupación. Variantes siempre van a haber y van a seguir surgiendo, pero las de preocupación no se han reportado. Tendría que haber verdaderamente una variante que tenga un cambio genético muy radical, ¿verdad? Para que vaya a evadir la protección contra enfermedad grave ya conferida por las inmunidades anteriores. Entonces eso nos pone en una situación, pues, yo diría que positiva, de cierto optimismo. No podemos asegurar de forma categórica que no va a surgir esa variante, ¿verdad? Que vaya a tener esas características de evadir la protección contra enfermedad grave, pero lo cierto es que no se vislumbra, no se visualiza que vaya a ocurrir algo tan dramático, ¿verdad? Tan cambiante en el virus que vaya a llevarlo a esa situación. Entonces eso, pues sí, es claro que nos pone en un panorama positivo hacia una posible ya transición a lo que es una endemia en donde el virus circulará y, ¿verdad? Con nosotros y se convertirá ya en parte de los virus respiratorios que permanecen, ¿verdad? Circulando en la humanidad. Habría que entender esto, bueno, por ejemplo, a nivel de inmunizaciones, de vacunas, qué se va a requerir, ¿verdad? Va a ser una vacuna cada 2 años o para la población X va a ser cada año, para esta población que tiene menos riesgo va a ser cada dos. Eso todavía no lo sabemos. Eso estamos todavía, ¿verdad? Tratando de entender cómo va a ser esa dinámica. Pero lo cierto es que todavía no hemos salido de la ola pandémica. Ya vamos en un franco descenso, ¿verdad? Está claro que vamos descendiendo, pero todavía no estamos afuera. Eso significa que todavía al día de hoy hay transmisión, ¿verdad? Todavía importante y todavía se está hospitalizando gente y lamentablemente algunos están pues todavía falleciendo. Entonces, estamos con un panorama optimista, diría yo, ¿verdad? Pero tenemos que seguirnos cuidando, insisto, no es momento para ya dejar de usar mascarilla, no es momento para ya dejar, como ustedes decían al principio, creo que el lavado de manos, por ejemplo, es algo que no debería interrumpirse nunca, ¿verdad? Es algo que nos protege enormemente contra no solamente enfermedades respiratorias, sino enfermedades gastrointestinales, parasitarias, ¿verdad? Otro tipo de enfermedades que pueden ser muy complicadas para las personas. Y siempre lo hemos visto, cuando usted aplica el lavado de manos en lo que fue la pandemia de influenza en 2009, lo que ha sido esta pandemia, ¿verdad? Por COVID, empezamos a ver cómo bajan todos los demás casos por otras enfermedades infectocontagiosas que tienen relación con eso. Entonces es un beneficio enorme. El uso de mascarilla, bueno, mucha gente dice, ya estoy cansado, ya no quiero más usar mascarilla, por favor, quítenlo, ¿verdad?
Yo creo que todavía hasta que no haya una claridad de que verdaderamente el riesgo ya disminuyó, ¿verdad? Todavía en este momento en Costa Rica tenemos cadenas de transmisión. Cada vez están extinguiendo más y está disminuyendo, ¿verdad? Obviamente la cantidad de susceptibles personas que pueden contraer el virus y enfermarse ha ido disminuyendo enormemente, Ujú. ¿verdad? Por todo esto que hemos hablado, pero no es el momento todavía de decir, ya ahora sí, mascarillas, no. Y yo creo que incluso tenemos que motivar a la población en los momentos en que hay epidemias por influenza, por virus sincitial respiratorio, las epidemias que vamos a tener por SARS-CoV-2, que vamos a tener epidemias, pero eso ya es un fenómeno más local, de que más bien deberíamos de motivar a la gente que en estos momentos usen la mascarilla, porque eso va a ayudar a salvar vidas, ¿verdad? Entonces, creo que hay cosas que sí quedarán, ¿verdad? Otras cosas, pues ya no tanto, pero ojalá más bien que esto nos fortalezca en esos hábitos, en esas costumbres, en esa forma de ver la salud, ¿verdad? Desde el punto de vista de las enfermedades transmisibles. Sí, don Daniel, usted ha tocado aquí varios de los puntos que teníamos para ahorita, para conversar con usted, pero quisiéramos también profundizar. Y aquí le consulto por la famosa inmunidad de rebaño también. Se hablaba que cuando tuviéramos cierto porcentaje de vacunación íbamos a tener una inmunidad de rebaño. ¿Estamos ya en esa o bueno, ya se cambió un poquito tal vez no el término, sino lo que va a definir que estemos ya bastante cubiertos, que estemos ya por lo menos protegidos, entendiendo también, y aquí es importante mencionar y recordarle también a los oyentes que depende mucho y está el tema de otros países que quizás no tienen un nivel de vacunación como el de nosotros, pero ¿cómo está también entonces este aspecto y esta famosa inmunidad de rebaño? Sí, Lorena, la inmunidad de rebaño no es un asunto que se pueda alcanzar en estos momentos formalmente desde la descripción académica. Usted cuando habla de inmunidad de rebaño en enfermedades transmisibles, lo que casi siempre se refiere es que la inmunidad llega a ser tan fuerte que se cortan cadenas de transmisión. En este momento lo que estamos viendo es que, por ejemplo, con Omicron, a pesar de que había gente vacunada, siempre se enfermó, siempre se contagió, pero la capacidad de la vacuna de disminuir importantemente las enfermedades graves, o sea, el COVID grave, sí vimos que fue efectivo. O sea, que esa disminución de probabilidades se mantuvo. De hecho, que ustedes, lo que hablaban anteriormente, cuando vemos el 26% más de todos los casos se dieron en enero y febrero, acaban de, ¿verdad? Estamos todavía en eso, y el total de internamientos en UCI fue apenas como de un 6%, cuando en otros momentos pandémicos era, ¿verdad? La proporción era totalmente al revés. O sea, la cantidad de casos sí era muy importante, pero no tanto como ahora con Omicron, pero sí la relación, ¿verdad? O la proporción con los casos en UCI era muchísimo, ¿verdad? Diferente. Entonces, creo que en ese sentido, sí, pues la inmunidad de rebaño en este momento, también la inmunidad colectiva, lo que nos ha permitido es disminuir los riesgos de que el sistema de salud colapse. Vean que con esa cantidad tan sí, alcanzaron un nivel importante, ¿verdad? Tuvimos ahí como creo que un 70%, ¿verdad? Un 60 y resto por ciento, 70, pero no llegaron, ¿verdad? A 85, a 90, estuvo todavía por debajo, a pesar de tener la máxima cantidad de casos de toda la pandemia. Entonces, cuando uno ve esa inmunidad de rebaño, tal vez la podemos entender en este momento como esa disminución en el riesgo de enfermedad grave, ¿verdad? No tanto de transmisión, porque la definición académica es disminución de transmisión. Usted corta cadena de transmisión y con eso ya incluso no hay, obviamente, casos graves. Pero en este caso se ha tenido que adaptar porque cuando hablábamos de inmunidad de rebaño no sabíamos que iba a surgir Omicron y que iba a tener este desafío de que, pues sí, un porcentaje mayor de población se podía infectar a pesar de las vacunas. Y esos cortes de cadena de transmisión que menciona usted es lo que también nos va a llevar entonces a la endemia, a que ya sea algo diferente la forma en la que se transmiten casos esporádicos serían entonces. No, lo que nos lleva a endemia generalmente es que ya tenemos un nivel de inmunidad en la población y recordemos que esto es una pandemia, entonces hay que entenderlo también, como ustedes decían, inmunidad global, ¿verdad? También, porque vemos que hay países también, recordemos, no han logrado avanzar tanto con la vacunación, ¿verdad? Pues, mucha gente se ha enfermado y también eso desarrolla inmunidad, pero lo cierto es que el fin de la pandemia se establece por dos cosas: el aumento de la inmunidad de la población, ¿verdad? Donde ya es más fuerte, donde ya si hay una infección no es tan grave, ¿verdad? Entonces ya no saturan los servicios hospitalarios, ya es un escenario más parecido a lo que es una epidemia, y combinado con que también tenemos el hecho de que el virus
logra como cierta estabilidad, ya ha mutado ciertas veces, ¿verdad? Pero no, lo que yo le decía, y no logra justamente mutar tanto como para convertirse en un virus tan diferente de que va de esa inmunidad que ya se ha ido adquiriendo en la población. Entonces, esas dos cosas se confluyen y hace que ya el comportamiento del virus cae en patrones que uno diría ya no son, o sea, siempre, como le digo, podemos tener epidemias en medio de la endemia, ¿verdad? Podemos tener un momento más crítico donde sí hay presión en el sistema hospitalario, pero no a los niveles tan altos como los hemos tenido en los últimos 2 años. Sí, doctor, ahora usted tocaba el tema de la mascarilla y me quedo también con el lavado de manos que debe seguir, el uso de la mascarilla y también el teletrabajo, ¿por qué no aislarse cada vez que sintamos algún resfriado, algún síntoma? Eso es parte de lo que podemos haber aprendido de estos 2 años y las enseñanzas que nos quedan. ¿Prevé usted que antes de que termine el actual gobierno podría haber alguna nueva directriz sobre el uso de mascarilla? Todavía es prematuro y será una decisión que le quede a la nueva administración. Bueno, es que ya estamos a 2 meses, ¿verdad? Prácticamente de cambio de gobierno. Yo en esos 2 meses, pues no vería un escenario tan tranquilo, ¿verdad? Como tan estable a nivel mundial, ya para decir absolutamente suspendamos el uso de mascarilla. Sin embargo, pues podría ocurrir, yo en eso no lo descarto. Pero lo que sí es claro es que al menos mientras no tengamos una disminución más sustancial, ¿verdad? De los casos y de los internamientos y todo, pues sí va a ser necesario estar usando mascarilla porque no estamos en ese momento. Yo sé que mucha gente ya casi que se visualiza en ese momento, pero hay que ir quemando etapas, ¿verdad? Y también que los días vayan pasando para justamente llegar a niveles de disminución y también que veamos que efectivamente tenemos esa disminución nosotros y que también vemos que no están surgiendo variantes de preocupación a nivel mundial, porque recordemos que eso es lo que pasa muchas veces. Surge una nueva variante, la gente está muy tranquila y muchos países han dicho ya dejen de usar mascarillas y resulta que les duró eso 2 semanas porque ya empezaron a aumentar los casos porque eso se remite muy rápidamente de país en país y entonces puede haber una explosión de casos. Esperemos de verdad que eso no llegue ya más. Yo creo que, como le digo, tenemos un panorama que tiende más al optimismo que al pesimismo, pero no podemos tampoco descartar escenarios, ¿verdad?, diferentes al que hemos planteado. Sí, y lo vivieron algunos países en diciembre, por ejemplo, europeos y también el propio Estados Unidos. Doctor, nos hemos quedado, bueno, ahora hay una dinámica con la tercera dosis, pero por lo menos en esquema de 2 dosis, llegamos como a un límite ahí cercano al 80%. Empezó a avanzar poquito, poquito cada semana y ahora un repunte con la tercera dosis. Pero basándonos en ese grupo de las 2 dosis, que era el esquema inicial, ¿cómo lo toma usted? Nos hemos quedado un poquito rezagados comparado con otras jornadas y campañas de vacunación donde el país sí ha sido mucho más masiva quizá la respuesta, llegando a ese 90, 95% inclusive de cobertura. Sí, la cobertura de los 90 y esto por ciento, recordemos que es en la población meta, ¿verdad? Bueno, claro que uno espera que la mayoría de la cantidad, o sea, más bien la mayoría de la gente que pueda vacunarse lo haga oportunamente. Siempre vemos aumentos, o sea, en esto todas las semanas vemos que hay aumento, incluso hasta en primeras dosis, ¿verdad? Aunque no sea ya tan acelerado como lo tuvimos antes, pero vemos siempre que hay gente que al final se decide y que dice, no, no, yo ya quiero vacunarme y por X o Y no lo había hecho y se logra vacunar. Y también vemos aumento en segundas y obviamente en este momento mucho más en terceras, ¿verdad? Porque pues es tal vez lo que se ha ido facultando conforme hemos ido teniendo más disponibilidad de vacuna. Pero no, lo que sí es claro es que tenemos un nivel de inmunidad bastante grande, ¿verdad? Bastante amplio. No es el mejor del mundo, pero estamos en realidad entre los mejores, al menos en Latinoamérica, y yo creo que eso es parte también de esa cultura de Costa Rica, de tener esa buena costumbre, de verdad, de preocuparse por su salud, del término de vacunas, y que tenemos también un esquema muy de avanzada, ¿verdad? Muy completo, y yo creo que en eso el país ha invertido tiempo, ha hecho su ley, ¿verdad? La ley específica de vacunación, tiene su comisión, ¿verdad? Conformada, tiene su buen programa ampliado de inmunizaciones en la caja, el acompañamiento del Ministerio de Salud, ¿verdad? Esa triangulación que se hace con el ente regulatorio para ir trabajando en ampliación de vacunas, el trabajo que se hace con salud escolar en el MEP. Yo creo que en eso, de verdad que Costa Rica es más propensa, mucho más propensa a aceptar las vacunas y aplicárselas que a otra cosa. Pues sí, se han quedado un poco perdidillos algún sector, ¿verdad? En comparación de primeras dosis con las segundas, pero ya estamos, yo siento que estamos recuperando mucho de eso, ¿verdad? También recordemos que igual la vacuna, la tercera dosis, pues también se ha colocado como una extensión en lo que es el esquema obligatorio de vacunación para ciertos grupos, ¿verdad? Para funcionarios públicos, para niños, y eso también va ayudando mucho, ¿verdad? En la parte de ir colocando más dosis.
Ministro, se va a poner la tercera dosis como obligatoria para toda la población y también la gente ahora se pregunta por la cuarta dosis. Tenemos, al parecer, por el momento, o nos van llegando vacunas suficientes, tenemos una buena cantidad, la obligatoriedad de la tercera y está posible la cuarta. Vean, en la cuarta todavía no hay ningún consenso de que sea indicada para toda la población, ¿verdad? Se empieza a ver si es necesario, a partir de qué momento, para cierta población específica, pero no es que se está aplicando como una norma ya en muchos países. Yo sé que muchos países sí, han tenido mucha vacuna y la ponen a disposición, pero no hay estudios contundentes, no hay todavía una recomendación clara de que la cuarta dosis sea parte de las recomendaciones generales para todos los países. Y recordemos que la vacunación en lo que es obligatoriedad, se ha mantenido para los funcionarios públicos, facultativa para los empleadores privados y si es obligatoria para niños y, ¿verdad? Digamos, adolescentes, que eso sí es parte de lo que establece y por dicha yo creo que tenemos que seguirlo defendiendo nuestra normativa, ¿verdad? El Código de Niñez y Adolescencia, la Ley General de Salud, la Ley Nacional de Vacunación, los tratados internacionales que permiten justamente proteger a nuestros niños contra muchas enfermedades terribles, ¿verdad? El sarampión, la rubiola, polio, ¿verdad? Que de antes eran, ¿verdad? Se contaban por cientos, por miles los casos y eran, quitaban mucho la calidad de vida o bien provocaban la muerte, ¿verdad? Directamente. Entonces, creo que en eso es un logro muy importante. Costa Rica ha ido defendiendo y ha ido posicionándose en esto de la vacunación obligatoria para niños, ¿verdad? En todo el esquema básico. Y creo que es algo muy importante que tenemos en nuestro país y que tenemos que seguirlo cuidando y defendiendo, porque eso nos permite justamente mantener alejadas muchas de esas enfermedades que son terribles, no solamente para la salud, para la vida, sino para la sociedad en general, para la economía, para la educación, para el trabajo. Sí, doctor, sé que Costa Rica tiene un esquema quizá diferente, pero bueno, esta semana hubo polémica en Guatemala también por el desecho de vacunas. Quizá creo que por mala administración quizá del país centroamericano, pero hubo toda una polémica. ¿Podríamos llegar al punto de que Costa Rica tenga un sobrante de vacunas, tomando en cuenta que están proyectadas las compras que ustedes junto con la Comisión de Emergencias han ido manejando para este año 2022? Estamos recibiendo donaciones y ha ido aumentando en las últimas semanas. ¿Prevén ustedes un escenario donde más bien tengamos ahora una cantidad de vacunas mayor, diferente a lo que vivíamos hace un año, cuando la presión era más bien traigamos más vacunas y hagamos todo lo posible? Usted en ese momento explicaba, bueno, es la realidad del mercado que ahorita pareciera es completamente distinta a hace algunos meses. Sí, yo creo que en esto es claro que con las donaciones, que bienvenidas sean, porque ayudan a acelerar mucho, ¿verdad? La colocación de terceras dosis o avanzar, ¿verdad? En otros temas, incluso recuperación de segundas. Pues también ponen escenarios en que perfectamente puede haber algún momento en que haya mayor riesgo de vencimiento de vacunas. Por el momento no lo hemos vivido, pero no es algo que sea completamente imposible de que ocurra, más bien, y sí puede ocurrir. Tratamos en la medida de lo posible, obviamente, y la caja lo hace mucho en su logística, pero sí es factible, puede ocurrir, esperemos que no, y más bien nosotros incluso probemos algunos mecanismos, ¿verdad? Para tratar de que la vacuna no se venza y que no se pierda, que no se tenga que desechar, y si hay incluso que donarla, ¿verdad? De una vacuna que tal vez un país sí la está ocupando y que nosotros, por alguna circunstancia, no, también sería una posibilidad, pero no es lo que estamos, ¿verdad? Previendo, esperamos más bien que se logren colocar las dosis, pero insisto, en escenarios en donde usted tiene una compra pero también empiezan a llegar donaciones y esas donaciones son importantísimas para acelerar, ¿verdad? Porque puede ser que usted diga, bueno, yo tengo la vacuna garantizada para poner terceras dosis, pero de aquí a diciembre, pero yo ocupo que se pongan las terceras dosis, ¿verdad? Lo más pronto posible. Entonces, claro que bienvenidas sean las donaciones, nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Y en eso agradecemos mucho a los países que las han facilitado, pero sí eso puede poner en algún momento escenarios de mayor riesgo de esto, de que ocurra algún escenario como el que ustedes plantean. Don Daniel, está el aspecto también y la posibilidad que ahora tiene AstraZeneca de vender la vacuna aquí en el país. ¿A qué plazo podría darse eso? Nosotros habíamos conversado y ellos, con los representantes de AstraZeneca y nos decían que pues por ahorita
justamente Costa Rica tiene suficientes dosis para que la caja las coloque, pero bueno, ¿cuál es el panorama que tienen ustedes también desde el Ministerio de Salud? Si tienen alguna otra solicitud, no sé, Pfizer, Moderna, alguna otra vacuna que quiera, empresa farmacéutica que quiera vender la vacuna aquí, y también sobre medicamentos antivirales, por ejemplo, Molnupiravir. Con respecto a las vacunas, lo hemos dicho desde un inicio, el momento que la compañía farmacéutica pues tenga los permisos necesarios, ¿verdad? Y obviamente cumpla con lo establecido ya previamente, y que en eso hemos trabajado con mecanismos más ágiles para que se pueda también poner a la venta en el sector privado. Y eso es una decisión básicamente de la empresa privada, de la compañía farmacéutica. Nadie más ha pedido permiso por el momento, ¿verdad? Porque las compañías han estado trabajando con los gobiernos, con el fondo rotatorio, ¿verdad? Ya con entidades pues más a nivel del alcance poblacional directo, ¿verdad? Programas de salud pública, pero solamente AstraZeneca ha hecho esta solicitud. Sin embargo, el momento exacto donde esto va a ocurrir, que la vacuna está disponible en el sector privado, depende justamente de ellos y de nadie más. En el caso de los medicamentos, los antigripales, por ejemplo, estos medicamentos, ¿cómo avanza ese proceso para el ingreso al país, para que estén accesibles? Que es una realidad también distinta a lo que teníamos hace pocos meses, doctor. Sí, en eso también hemos dado algunas conferencias de prensa, información, ¿verdad? Con respecto al trabajo que se lleva a cabo para poder analizar cuáles medicamentos verdaderamente están mostrando una superioridad con estudios contundentes, donde no queda duda, ¿verdad? Donde ya la evidencia es suficientemente sólida para decir esos medicamentos que vale la pena incorporar dentro del arsenal de medicamentos que ya Costa Rica viene usando. Costa Rica viene usando los medicamentos que tienen esa fortaleza en estudios, ¿verdad? Que ya han demostrado en el campo que ya son efectivos para manejar a los pacientes con COVID. Entonces, Costa Rica ya lo ha venido trabajando y hay todo un equipo, ¿verdad? De trabajo, de especialistas en el tema que están constantemente analizando cuáles son los medicamentos que podrían ser incorporados dentro de la estrategia ¿verdad? Del seguro social, de la atención directamente en el seguro social, pero también sabemos que hay compañías, ¿verdad?, que ya han ido avanzando en estos medicamentos nuevos y que también podrían perfectamente tenerlos en el sector privado a la venta, a disponibilidad. Pero en el momento que hay un estudio claro, contundente, que indica que el medicamento X es superior, ¿verdad? Superior y superior importantemente, porque puede ser que apenas es una superioridad y resulta que el precio es muchísimo más elevado, pero es una superioridad muy parecida a lo que ya tenemos. Pero cuando hay una superioridad clara de Costa Rica, claro que hará las gestiones para adquirirlos, para usarlos dentro del de el sistema de seguro social, ¿verdad? Pero esto no elimina la posibilidad de que ellos lo puedan ofrecer también en el sector privado. Sí, de momento, y Lorena lo mencionaba, solo uno está autorizado, digamos, para su ingreso y venta en el país. Correcto, es el de Molnupiravir, si mal no me equivoco, ese fue el que ya se le dio la autorización, pero igual depende de la compañía en el momento que ya esté disponible. Muy bien. Don Daniel, ¿qué ha pasado con COVAX? También está pendiente entregas de esa vacuna. Sabemos que pues COVAX se ha apuntado un poco más a los países que no tienen tantas dosis como nosotros, y ya estas vacunas habían sido pagadas, las que no se han entregado. Bueno, en esto de COVAX se ha venido avanzando. COVAX es un mecanismo, como usted lo indica, que ha buscado también una parte de solidaridad, de apoyo a los países que por sus propios medios no podrían generar la cantidad de vacunas, ¿verdad? Adquirir la cantidad de vacunas necesaria. Yo creo que esto es muy importante también ver el punto de vista que como yo indicaba anteriormente, la inmunidad que nos interesa es mucho también la global, no solamente la nacional, porque al final es un fenómeno que si no hay una inmunidad adecuada a nivel mundial, seguirán circulando fuertemente y habrá oportunidad de que haya mutaciones, ¿verdad? Entonces en eso también hay que pensar en eso, ¿verdad? Y yo sé que, bueno, COVAX ya ha venido entregando un poco más, ¿verdad? Ha venido ofertando más. Es claro que al principio la capacidad que ellos tenían de reunir vacunas era más limitada porque había una contratación directa, ¿verdad? En muchos países, justamente, y sabemos incluso que muchos países desarrollados, ¿verdad? Alrededor de un 12% habían acaparado como casi un 80% de todas las vacunas, y eso pues, nos permitía avanzar mucho con COVAX. Pero ya este año empezamos a ver que se está moviendo también un poco más, ya se han hecho entregas y pues esperamos que en el transcurso ya de lo que resta del año pues se pueda honrar todo el contrato, ¿verdad? Pero todo eso es parte de lo que tenemos que ir lidiando y ver cómo vamos distribuyendo la vacuna. Sí, ¿se puede en algún momento, don Daniel, renunciar a esa cantidad de vacunas que le correspondía a Costa Rica?
Lo que Lorena preguntaba, ¿ya se hicieron algunos pagos? ¿Cómo está ese aspecto contractual propiamente? Sí, la parte contractual la maneja mucho la Comisión de Emergencias, ¿verdad? Yo sé que sí se han hecho algunos pagos, pero ese detalle más bien sí lo podría dar con mucho más solvencia y propiedad de la Comisión Nacional de Emergencias. Doctor, y bueno, para el cierre de la entrevista, una pregunta más en el campo personal. ¿Cómo toma usted esta llegada a los 2 años con un panorama un poco más optimista que usted nos mostraba? Y bueno, si en algún momento se abriera la posibilidad de continuar en la función pública como ministro, porque sé que regresa también a su plaza en el ministerio, si lo podría valorar ahora que vendrá cambio de gobierno y bueno, entendemos que todavía se están formando algunos equipos. ¿Cómo ve ese panorama en el campo personal y profesional después de, sin duda, el mayor reto que posiblemente ha tenido usted en su carrera? Sí, un reto, como se lo dice, muy fuerte. Yo creo que nadie piensa, ¿verdad? Sentarse en una silla de estas y hacerle frente a algo tan extremo, ¿verdad? Como lo ha sido esta pandemia. Pero, no, yo creo que es agradecido de la oportunidad de que me dio el presidente de servir al país, ¿verdad? Como ministro, muy honrado de representar a tantas y tantos funcionarios de salud con ese grado de compromiso, con ese grado de mística. Yo sé que siempre van a haber quejas, siempre va a haber, ¿verdad? Gente que no le gusta X o Y, pero cuando uno ve en realidad la mayoría son casos muy positivos. La mayoría de la gente que trabaja están ahí con una vocación muy fuerte por la salud de este país y me enorgullece representarlos a todos ellos. Ha sido un honor. Y yo creo que ya, pues esto justamente, estos 2 meses y un poquito que quedan, pues trataré de sacar al máximo, ahora como decimos, el jugo a las cosas que van quedando, pues ahí pendientes que podemos ir afinando, ¿verdad? Algunos reglamentos que queremos sacar y tal vez algunas cosillas ahí internas, pero yo creo que ya es hora de descansar, ¿verdad? Es hora de que venga un nuevo líder con una frescura de ideas, de energía. Ojalá que siempre construya sobre lo que ya estamos dejando, porque ha sido una construcción de mucho tiempo y yo creo que también lo importante es que los equipos de trabajo, ¿verdad? Los mandos medios, los niveles locales permanecen, esos no se cambian y tienen toda la expertise y tienen todo el conocimiento de cómo manejar la pandemia. Entonces eso es muy positivo y yo como le digo agradecido de haber servido, es un honor de verdad estar en este puesto y haberlo hecho durante la pandemia con todo el compromiso que uno pudo y el empeño y el cariño por la población, porque en realidad uno le tiene mucho cariño a la población, pero como yo creo muchísimo en ese relevo de liderazgo, pues yo creo que ya es momento justamente de que llegue una nueva ministra. La respuesta sería un no definitivo a cualquiera de los dos aspirantes que llegue a ser el presidente. La respuesta es un 99.99% no. Y me imagino que respaldado también por la familia, doctor. También, como le digo yo, es tiempo ya de descansar, ¿verdad? De desacelerarse un poco y de tener ese momento ya ¿verdad? De salir un poco del foco de atención. Y es buenísimo, considero, yo creo fielmente en el cambio de liderazgos. Más bien siento que las jefaturas en el sector público deberían ser rotatorias, ¿verdad? Deberían darse oportunidad. Yo sé que cuando ya una persona tiene 20 años de estar en una misma jefatura, de repente pierde, o sea, sí, claro que tiene mucha experiencia, pero debe dársele más bien oportunidad, ¿verdad? A nuevas mentes, a que eso se trabaje. Yo creo que tal vez en algún momento podamos llegar a un modelo más rotatorio y que ha impulsado muchísimo la organización, se le tiene que dar, claro que oportunidad, o puede ser incluso en otra área, ¿verdad? En otro lugar, o puede ser que permanezca un poco más, pero lamentablemente en esto, pues tenemos jefaturas de todo tipo en el sector público, y yo creo que en esto también tenemos que buscar siempre la excelencia y también hay que darle oportunidad a personas, ¿verdad? Nuevas, a que tengan también visiones nuevas. Sí. Doctor, ha sido muy amable. Esperamos que no sea la última vez que conversemos de aquí al mes de mayo que termina su trabajo en el ministerio, pero agradecerle también la apertura que ha tenido con Colombia para poder abordar este balance de los 2 años de pandemia. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto, de verdad ha sido siempre un gusto compartir con ustedes y ahí estaremos atentos a cualquier otro momento, ¿verdad? Que podamos transmitir la información a la población y compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el ministro de Salud, Daniel Salas, haciendo este balance, 2 años ya de pandemia que se cumplen y bueno, nos ha tocado enfrentarlo en conjunto. Muchísimas gracias. Sí, gracias al doctor Daniel Salas, también a todos los oyentes, muchas gracias por su compañía.